Bien, buenos días. Vamos a comenzar esta rueda de prensa en la que presentamos un estudio que evalúa el impacto socioeconómico de la Iglesia Católica en España, la actividad, cómo repercute fundamentalmente la actividad de la Iglesia diocesana, qué significa el trabajo que hace la Iglesia diocesana desde el punto de vista de los datos económicos que se derivan de esa actividad. Los datos de referencia son los últimos datos publicados hasta ahora en la memoria de actividades de la Iglesia que presentamos en el mes de junio del año pasado. Ese es el marco de referencia del estudio, de esos datos sale este informe. Ya les anticipo que la semana que viene se presentará la nueva memoria de actividades de la Iglesia correspondiente al año 2017, ya saben que hay ese decalaje fruto de la llegada de los datos, pero eso será la semana que viene. Ahora les presentamos este estudio de impacto. Para hacerlo está con nosotros Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, y Alberto Castilla, socio de EY, que es la consultora de ámbito internacional, y él es el responsable de este estudio que hoy presentamos. Tiene la palabra Fernando Jiménez. Muy bien, pues buenos días a todos. Lo primero, antes de empezar a comentar el estudio, comentarles que la semana pasada recibimos la liquidación definitiva de la asignación tributaria. Saben que se hace una liquidación provisional en el mes de diciembre y en el mes de mayo el Gobierno nos comunica la liquidación definitiva de la asignación de la asignación. Todavía nos han mandado la propuesta, pero evidentemente no cambiará. El resultado final en cuanto al número de declarantes no cambia con relación a lo que estaba previsto, cambia ligeramente el importe. Al final son un poquito más de 268 millones de euros los que se asignaron en la última declaración presentada, la que hicimos el año pasado, que correspondía al año 17, al IRPF del 17. Son en concreto 268 millones 48.006 euros con 20 céntimos. Una cifra un poco difícil de contar, 268 millones 48.006 euros con 20 céntimos. Bueno, simplemente decirles, eso supone pues un ajuste de 213.000 euros más con relación a lo que había resultado en la liquidación provisional, y lo único que podemos hacer, como ya lo hicimos en su día, fue agradecer a la sociedad española y a todos los contribuyentes que decidieron con ese gesto de marcar la X asignar una parte de sus impuestos. Como saben, tenemos un especial interés en seguir avanzando en el ámbito de la transparencia en la Iglesia española, y en ese sentido pues estamos procurando la realización de estudios que pongan en relación lo que hace la Iglesia con lo que repercute en la sociedad. Es difícil medir todas estas cosas, gracias a Dios hay ya metodologías que ahora nos explicarán posteriormente de cómo se pueden hacer esto, y lo que queremos es contarle a la sociedad lo que la Iglesia hace y en lo que repercute en la sociedad. Como saben, la asignación tributaria sirve fundamentalmente para financiar la actividad, parte de la actividad de las diócesis españolas, entendiendo por diócesis españolas las 69 diócesis territoriales, más el arzobispado castrense, y las 23.000 parroquias y algunas otras instituciones diocesanas. Ahí es donde va aproximadamente la mayoría del dinero, el 81% del dinero. Se integra con los ingresos de los fieles, con otras aportaciones. El detalle de todo eso viene en la nota de prensa al final, son los datos sobre los cuales se han hecho el estudio, y con eso la Iglesia diocesana hace cosas. En este estudio no está incluido, por tanto, la actividad que realiza la vida religiosa, ni tampoco está incluido la actividad que realizan las asociaciones de fieles, las fundaciones de la Iglesia, etcétera, etcétera. Única y exclusivamente están las 69 diócesis y las 23.000 parroquias. Con estas cuentas que se ponen a disposición de EY, que a quien yo quiero agradecer
a la institución y, por supuesto, a los que han elaborado el trabajo, su profesionalidad, su trabajo, su tesón y sus ganas de poder sacarle fruto a todos estos datos. Se ha elaborado un estudio, que es el que les presentamos ahora a continuación, y que el resumen de los titulares son los que les aparecen en su pantalla y que también hemos resumido en la nota de prensa. Simplemente leeremos los titulares, les explicaré brevísimamente y posteriormente les explicarán cómo se hace un estudio de esta naturaleza, ¿no? Las conclusiones de este estudio, en primer lugar, decirles que el impacto derivado de la actividad de las diócesis, de sus cuentas, parroquias y de Cáritas, en la medida en la que también forman parte de la diócesis, está estimado un impacto directo en la actividad, en la economía española, de 1.386 millones de euros. Un impacto en la economía, lo que supone 5 veces más en relación a lo aportado con la asignación tributaria. Esto quiere decir que la labor que desempeñan las diócesis y parroquias españolas aportan a la sociedad, con independencia del rendimiento del rendimiento espiritual, aportan 5 veces lo que los contribuyentes están aportando a través de ese esfuerzo fiscal que es la asignación tributaria. Multiplica de alguna forma por 5 ese efecto, ¿no? En segundo lugar, decir, bueno, ¿y esto a dónde va? ¿Quiénes son los principales beneficiarios de este efecto? Pues aparece la segunda conclusión, y es que el 80% de esta contribución económica de la Iglesia diocesana repercute principalmente en sectores como la actividad sanitaria y los servicios sociales, como ustedes pueden comprender, en la educación y en la conservación y mantenimiento del patrimonio, entre otros. Son sectores en los que se ve especialmente impactada la economía gracias a la actuación económica de las diócesis y parroquias de España. El tercer efecto, el tercer titular que les aparece en el estudio es que el valor del impacto de la actividad asistencial y caritativa, presentaremos luego las cifras y los rostros la semana que viene, y esto corresponde al año anterior, que se centra especialmente en la mitigación de la pobreza, en esas casi 3 millones de personas en todos los centros de mitigar la pobreza, los más de 6.000 centros. La atención a inmigrantes o la promoción del empleo representa más del doble de la inversión realizada. Es decir, esto significa que la Iglesia invierte en estos sectores, invierte recursos, gasta recursos en estas actividades, y el estudio de lo que desprende es que estas actividades, aparte del enorme reporte social y el beneficio que tiene para los beneficiarios de esta actividad, desde el punto de vista económico, pues multiplica por 2 el esfuerzo que realiza la Iglesia en este punto en concreto. La cuarta conclusión es que el valor generado por la Iglesia exclusivamente en la actividad asistencial, es decir, lo que está aportando, representa 2,5 veces los fondos recibidos mediante la asignación tributaria. Antes hemos hablado de 5 veces en su conjunto, pero en cuanto a la actividad asistencial estamos diciendo que la Iglesia está devolviendo a la sociedad 2,5 veces solo el esfuerzo que se está realizando en la actividad asistencial por la asignación tributaria. Es decir, que es una inversión tremendamente rentable la que estamos haciendo entre todos en favor de la sociedad. Tienen, por último, otras 3 conclusiones que son más específicas sobre algunos aspectos concretos. En primer lugar, el empleo derivado de la actividad de las diócesis y de las parroquias, según la metodología que luego les comentarán, pues supone aproximadamente un total de 64.925 empleos. Estamos hablando aquí únicamente, vuelvo a insistir, en la actividad diocesana. No estamos incluyendo los más de 100.000 empleos de los centros concertados en posesión de las órdenes y congregaciones religiosas. De esto también hablaremos la semana que viene. Pero sí, las diócesis españolas y las parroquias pues están generando este factor de empleo en nuestro país, ¿no? La sexta conclusión tiene que ver con las universidades de inspiración católica implantadas en España, las 16 universidades de
inspiración católica, que están aportando 1.168 millones de euros con un total de 87.000 alumnos, cerca del 60% de los alumnos de universidades privadas o no públicas, por ser más específicos, están en universidades de inspiración de la Iglesia, y también aquí hay una importante aportación a la sociedad. Y el último de los efectos que se ha medido en este estudio, de los principales, porque hay otros, pero nos ha parecido relevante que aparecieran estos, otros estarán integrados en la presentación de la memoria de la semana que viene, es que por cada empleado directo de la Iglesia Católica se generan 0,27 puestos de trabajo adicionales en la economía española. A mí me interesa preguntarle al experto cómo lo calculan, porque es una cosa muy curiosa, especialmente en sectores como la salud, la educación, servicios profesionales, reparación de inmuebles y demás, pero que al final el hecho de que la Iglesia está presente y el hecho de que la Iglesia tiene personas contratadas también afecta de una manera indirecta al resto de la sociedad, ¿no? Estas serían las 7 conclusiones básicas que aparecen en el estudio. Y yo creo que lo interesante sería que ahora nos explicaran cómo se ha elaborado. Muchas gracias. Primero de todo, en nombre de mi compañía de Iguay y sobre todo y del equipo que ha estado aquí involucrado en este trabajo, y sobre todo está representado por Olga, que está aquí en primera fila, os queremos dar las gracias por haber contado con nosotros en este proyecto, que, como bien sabéis, ha sido y es muy enriquecedor, pero todo lo que enriquece cuesta, y ha sido también muy trabajoso de realizar. Voy a tratar de explicar en el tiempo que tengo cuál es la metodología y cómo hemos llegado a estos números. La valoración del impacto económico es un aspecto del impacto de una organización. Es decir, es la dimensión quizá más fácil de medir. Para algún tipo de institución puede ser más relevante y para otra puede ser menos relevante, pero es una de las formas que podemos llegar a medir cuál es el impacto que genera una organización en su entorno, porque al fin y al cabo hemos decidido organizarnos de determinada manera y porque pensamos que eso es lo mejor para todos. Entonces, ¿qué significa ese mejor para todos? ¿Cómo podemos valorar si una institución genera valor para todos o no? Esta pregunta no es nueva. Esta pregunta está en el origen de la teoría económica. La metodología y las metodologías que hemos aplicado en este estudio no son innovaciones del último año. Ahora se oye un poquito mejor, creo. Sino que tienen un amplio desarrollo en la práctica y una amplia en la práctica de las organizaciones. Hemos intentado resumirlo en un gráfico que, cuando lo hemos hecho, hemos sido pesimistas sobre su capacidad de que se entienda de solo. Entonces voy a tratar de explicarlo de la mejor manera que sea capaz, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un trabajo de este tipo, que tiene que ver con cuál es el impacto económico, pues hay unas fases del trabajo donde uno pasa por ellas, ¿no? Primero, el alcance, es decir, de qué vamos a analizar el impacto económico de una organización que está presente en cuántos países, de cuántas parroquias, y eso es lo primero que hacemos. ¿Cuál es el alcance de esta información? Que es la Conferencia Episcopal, la diócesis, en algunos datos las universidades y Cáritas. Es decir, y con eso fijamos de qué estamos hablando desde el punto de vista del alcance. El siguiente paso es recopilar esos datos. El trabajo de recopilación de datos es un trabajo de minería, porque vamos hasta el terreno. Cualquier dato en relación con lo económico es relevante para estudiar cuál es su impacto. Una vez que tenemos todos esos datos, los modelizamos para entenderlos, para tratarlos de la misma manera, y eso nos permite llegar a conclusiones. Este es el proceso básico. Pero ¿qué datos recopilamos y cómo los tratamos? Es una metodología que es una caja negra, que es difícil de entender, difícil de explicar, realizada por Iguay. En este caso no. En este caso, las metodologías básicas que hemos empleado
como veis en el cuadro de la izquierda, es la metodología input-output. La metodología input-output tiene varias dificultades para entender. Primero, que es una metodología que es difícil, que tiene la palabra input y que tiene la palabra output. La metodología input-output le valió a Vasily Leontiev el premio Nobel no hace 2 años, sino en 1973. Vasily era una persona que nació en San Petersburgo a comienzos del siglo XX y vivió casi 100 años. Y la primera vez que hizo una aproximación a cuál es el impacto económico de algo fue un estudio que hizo sobre la economía norteamericana, donde analizó el periodo de 1919 a 1929, para entender cuál es el impacto que se genera en las personas de la economía. Y él llegó a varias conclusiones desde el punto de vista metodológico, que es hablar de 3 elementos que nos permite aterrizar la metodología. Hablar de 3 elementos de impacto, porque cuando hablamos de impacto económico decimos, bueno, ¿esto cómo lo dividimos? El primero es el impacto económico directo, que tiene que ver con el valor agregado que genera una institución, en concreto el beneficio antes de impuestos e intereses más las amortizaciones y depreciaciones en el coste de los empleados y el coste de los empleados. O sea, primero es ¿cuánto gano? ¿Cuál es el beneficio que genero? Eso es lo directo. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el impacto indirecto. Ustedes, por venir aquí, han generado un impacto indirecto, como mínimo en el transporte. Todavía. Entonces, eso es gracias a su trabajo, están generando un impacto indirecto en la economía, porque en este caso es el transporte o el material que tienen de oficina con el que están tomando notas. Eso se califica como impacto indirecto. Y luego hay un impacto inducido. El impacto inducido tiene que ver que cuando uno trabaja en una institución o en una compañía, recibe un salario y con ese salario genera más gasto. Entonces, estos 3 elementos de una institución, que es cuál es el valor económico bruto, qué gasta en sus proveedores, más qué gasto hacen todos los que están en el sistema con sus salarios, la suma de esos 3 elementos es lo que nos da el impacto económico. ¿Cuál fue la aportación de Leontiev, de Vasily? Vasily, por lo que se ganó, como he dicho, el premio Nobel, lo que fue capaz es de interrelacionar todas estas variables y fijarlas en unas tablas que ahora mismo se utilizan en la contabilidad nacional. Entonces, la fuente de información que hemos utilizado para hacer este estudio son el Instituto Nacional de Estadística y sus tablas input-output. Esto ya existe. Entonces, existen tablas input-output por comunidades autónomas y a nivel internacional en la World Database, donde relaciona el sector de la educación, en qué otros sectores impacta. El sector de la minería, por eso una tabla de doble entrada, en qué otros sectores impacta. Es decir, si hablamos del sector de la minería, pues el sector de la minería impacta en el sector del transporte y a su vez impacta en otros sectores. Ese análisis y esa interrelación es algo que está establecido, que está fijado en esas tablas input-output. Entonces, nuestro trabajo ha consistido, desde este punto de vista, es analizando los números de la institución en función del alcance definido en el modelo 1, es decir, qué sectores están impactados y cuando tú generas un impacto en un determinado sector, ¿en qué otros sectores impacta? Y esos datos están en términos económicos de euros, pero también en términos de empleo. Porque ustedes, cuando están viniendo aquí, están generando empleo en el sector del transporte. Quizá están generando 0,0001 empleos, pero ese dato no está tratado, viene en esas tablas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, en este trabajo, analizar cuáles son los resultados económicos y la dinámica económica de las instituciones y eso compararlas con esas tablas input-output. En términos de contribución directa, beneficio, en términos de contribución indirecta, es decir, a quién se ha comprado, y por lo tanto eso genera un efecto, y en términos inducidos, es decir, qué gasto se ha producido el de los empleados, de las personas que han recibido esos salarios. Lo que estamos viendo aquí es que hay un efecto multiplicador, que la economía funciona así.
como ustedes vienen aquí, hay un efecto multiplicador en el sector del transporte y en el sector de la papelería. Pues eso es lo que hemos tratado de analizar. ¿Por qué esto es relevante? Estoy tratando de hacerlo entendible y ya sé que es un poco arduo. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta manera conocemos cuál es el impacto que cualquier organización genera en otros sectores. Y eso nos ayuda a varias cosas. Ayuda a las instituciones a gestionarlo de mejor manera y ayuda a entender hasta dónde, desde el punto de vista económico, es capaz de generar beneficios para otros. El trabajo, además, se complementa con otra metodología que la dificultad también está en el nombre, que es que hablamos de cash flow social. Cuando hablamos de cash flow social, lo que estamos asociando es esos números, todas las partidas se asocian a stakeholders en inglés, grupos de interés en español. Quiere decir, en este caso, en vez de decir al sector transportista, pues diríamos a los transportistas. ¿A qué grupos de personas afecta estos resultados económicos? Por lo tanto, en vez de desglosarlo por partidas desde el punto de vista contable, lo desglosamos en función de grupo de colectivos de personas. Esto es en base al impacto directo. El resultado es el que veis. Está basado en metodología ampliamente utilizada en este ámbito. Desde ese punto de vista no hemos sido muy innovadores. Hay ciertas limitaciones al alcance que tienen que ver con la extrapolación de determinada información. Y consideramos que es un buen ejercicio para entender cuál es la dinámica económica de una organización, para mejorar su gestión y para poner en valor ese impacto. Estoy seguro que alguna pregunta habrá, trataré de responderla. Bien, muchas gracias, Alberto Castilla, que es miembro socio de EY y que es el responsable de este estudio. Tenemos ahora tiempo para preguntas, preguntas referidas a este estudio que estamos presentando hoy. Seguro que hay otros muchos temas interesantes, pero si les parece nos ceñimos a esto, y porque ya habrá tiempo también, como hemos dicho, de presentar la memoria ya de 2017 la próxima semana. Creo que tenemos ahí Jesús. No veo. Sí, hola, buenos días. Solo dos pequeñas aclaraciones con respecto al primer cuadro. Entiendo que esto es una suerte, todo esto entre comillas, de presupuesto de las diócesis españolas. El primer rosco. Que da como... Yo ya he hecho la suma. Y otra pregunta es, esto de otros ingresos corrientes, los 193 millones de euros, ¿nos podéis explicar un poquito más de dónde viene? Y luego, por último, creo recordar que, no sé si hace un año o hace un par de años, hicisteis una presentación similar en un colegio allí al final de Arturo Soria, en García Noblejas, y a mí me da la sensación, y insisto, os estoy hablando de sensaciones porque no me ha dado tiempo a comprobarlo, que el impacto que aportabais en aquel informe, que era algo así como 2,7, era superior al de ahora. ¿Ha cambiado algo en los últimos años el impacto de la actividad de la Iglesia respecto a los años anteriores? Gracias. Sí. Todas estas cosas son ciertamente complicadas de contar. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos del impacto que tiene los 3.111 bienes de interés cultural que tiene la Iglesia, mantiene la Iglesia en su conjunto, lo que estamos hablando es del 3% del Producto Interior Bruto. Si nosotros estamos hablando del impacto que tiene la actividad educativa de la Iglesia, estamos hablando de cifras muy superiores. Aquí de lo que estamos hablando es de las diócesis y de las 23.000 parroquias en su gestión y actividad ordinaria, sin contar la actividad educativa de las congregaciones religiosas, sin contar el hecho inducido de mantener, por ejemplo, 3.000 bienes de interés cultural, ¿no? Entonces, esto es un estudio sobre las cuentas que nosotros consolidamos de esas 23.000 parroquias y 69 diócesis. El año pasado ya pusimos forma de rosco, como bien comentas, Jesús, las cuentas. Este año, en la memoria que aparecerá la semana que viene, vendrán todos los valores agregados con una explicación, pero para que lo entiendas,
Los recursos que tiene la Iglesia, aparte de la asignación tributaria, que supone una cuarta parte aproximadamente de sus recursos, de esas diócesis, están las aportaciones de los fieles sin ningún tipo de contrapartida, eso es lo que se llama aportaciones voluntarias de los fieles. Esos son donativos, es dinero que la gente da pero no recibe nada a cambio, ¿vale? La partida de ingresos del patrimonio, que son aquella rentabilidad que uno tiene por tener un patrimonio, y luego hay otros ingresos que tienen que ver con aportaciones que pueden dar los fieles o otras personas, pero donde hay una motivación, desde un expediente matrimonial hasta cualquier otra cosa. Eso es lo que se llaman otros ingresos corrientes. Entonces, las 5 fuentes de financiación son esas, están ahí con sus pesos correspondientes, con lo que se financia pues toda la actividad ordinaria de cualquier diócesis, de cualquier parroquia, desde encender la luz, echar una mano a la persona que viene pidiendo ayuda o celebrar la misa de hoy. Recordarles que estos datos están sacados de la memoria presentada ya en junio del año pasado. Estos roscos ya estaban presentados y son conocidos, digamos, para dar ese dato. También pedirles disculpas por la llegada de la nota de prensa un poco justa por un problema técnico que hemos tenido. O sea, pero bueno, ya les ha llegado. Tenemos ahí una pregunta. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, y no sé si está cuantificado o no, ¿cuántos millones ahorran las diócesis al Estado en educación, en sanidad y en conservación del patrimonio? Que son... El efecto, ese efecto que está comentando no es lo que trata el estudio, ¿no? Es un tema muy interesante, probablemente nos están dando una idea para otros años. Desde luego, en materia educativa sí ha aparecido el ahorro otros años, y este año en la memoria, con los datos del Ministerio de Educación y Ciencia, el viernes que viene, no se lo pierdan, pues tendrán unos datos muy concretos sobre lo que suponen las 60.000 aulas, el 1,5 millones de chavales, etcétera. Pero no es ese el objeto de este estudio, es decir, hay muchas cosas que realiza la Iglesia y eso pues evidentemente lo tendremos la semana que viene. Espera, que llega el micrófono ahora y así te escuchan. Hola, buenos días. No, era por ver si podían ampliar un poquito el tercer efecto. Es sinceramente el que yo he anotado con más rapidez y a lo mejor el tercer efecto que ha comentado Fernando. Yo creo que podría ser interesante: mitigación, pobreza, atención a inmigrantes, etcétera. Muchas gracias. Con un poquito más de detalle. Bien, yo creo que en definitiva nosotros lo que se intenta ver aquí con la metodología que se ha explicado es ver exactamente cuál es el esfuerzo económico que se realiza para todos estos programas, es decir, cuánto dinero se está invirtiendo en mitigación de la pobreza, atención a inmigrantes, promoción de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que se ve dentro de los balances cuál es ese dinero que se ha invertido, cuál es la actuación que se ha realizado, a partir de ahí se puede extrapolar cuál es el valor económico, cuál es la aportación a la sociedad que ha habido sobre esas actividades y sobre esa inversión que se ha realizado, y lo que sale del estudio es que por cada euro que se invierte y que la Iglesia invierte en este tipo de actividades, pues hay un retorno de inversión en forma de efecto económico para la sociedad de algo más del doble. Por eso pensamos, como no es de otra manera, no solo para la Iglesia, es decir, invertir en favor de evitar la desigualdad, invertir en favor de promover a los colectivos marginales, a los colectivos más desfavorecidos, es también una inversión tremendamente rentable desde el punto de vista social. La Iglesia hace lo que buenamente puede y otros pues tal vez también lo deben hacer, pero aquí se demuestra eso, que es algo que es rentable. La Iglesia no lo hace por rentabilidad económica, porque tiene un gran beneficio espiritual, pero es verdad que lo tiene, y en más del doble.
Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntitas, una de ellas para Alberto, que estará acostumbrado a hacer este tipo de estudios, a lo mejor en otros ámbitos. Si se podría comparar el beneficio que reporta la Iglesia a la sociedad con otras entidades o grandes empresas o sectores económicos. Y otra pregunta sería más bien para Fernando. ¿Cuántas personas más o menos resultan beneficiadas de esta acción de la Iglesia? Si ha aumentado, a pesar de que ya parece que hemos remontado la crisis, pues el número de atendidos en el tema sanitario, inmigración y demás. Muchas gracias. Desde el punto de vista metodológico, sí se podría comparar desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico, sería difícil, porque es difícil que exista una institución comparable a la que estamos analizando desde el punto de vista metodológico, es decir, cuál es el impacto y cuál es la dinámica de flujos de efectivo, es difícil compararla con otra institución similar. Desde el punto de vista de la comparación del gran número, que yo entiendo que lo ideal sería que dijeran las empresas, los 1.000 y pico millones, 1.300 millones comparado con las empresas del IBEX, eso podría ser, pero para eso habría que hacer el estudio y no lo hemos hecho. Entonces no te he podido dar datos concretos sobre eso. Bueno, yo en relación con la otra pregunta, que también es motivo de la presentación de la semana que viene, y que como hoy mismo espero recibir la carta de la auditora diciendo que los datos que tenemos son fiables, mientras no la tenga, que la recibiremos hoy mismo, prefiero no dar un dato que luego me tiren de las orejas, ¿no? Es evidente que la situación en España desde el punto de vista de los agregados económicos ha mejorado, eso supone a todos los efectos que ha habido una cierta mejora y probablemente hay menos personas que se puedan estar acercando a recibir la ayuda de la Iglesia, pero sin duda alguna la semana que viene se van a sorprender de las millones de personas que están acudiendo permanentemente y que acudieron en el ejercicio que corresponde, porque siguen siendo muchas. Entonces, los más de 9.000 centros asistenciales de la Iglesia están atendiendo a varios millones de personas en este momento. Lo digo porque hay veces que cuando hay una crisis económica pensamos que todos tenemos el corazón mucho más caliente, y ahora da la sensación como que la cosa ha pasado, pero no ha pasado, y la semana que viene daremos buena cuenta del esfuerzo que se sigue haciendo. No puedo dar un dato concreto porque no tengo la carta hoy. Sí, quería preguntar cómo va avanzando la marcha de la implantación del software contable homologado para otras diócesis y parroquias, si ha influido ya en estos resultados y si eso entraría dentro de ese capítulo de beneficios en cuanto a lo que puede impactar a la gestión dentro de la propia Iglesia de este tipo de estudios que comentaba antes Fernando. Bueno, nosotros estamos haciendo todo un trabajo de mejora, de transparencia, de modernización. Tenemos reunión con todos los ecónomos de España 2 veces al año para trabajar sobre este asunto, y hoy algunos le verán por aquí porque estamos trabajando sobre este tema. Ya son cerca del 50% de diócesis que se han incorporado a este RP eclesial, cada uno a su ritmo, cada uno respetando su autonomía. Cada diócesis es autónoma, la conferencia episcopal no es la patronal de nadie, está al servicio de las diócesis. Es evidente que según vamos modernizando los procesos es más sencillo obtener información y es más fácil podérsela ofrecer a ustedes con un mayor grado de fiabilidad. En ese camino estamos trabajando, y evidentemente pues ese es un ejemplo. Cuanto más se pueden invertir en la mejora de los procesos, también estamos aportando a la economía. Es un proveedor más, por supuesto. Soy Mercedes García, de Canal Sur Televisión, y quería hacer, si me podrían explicar una cosa, porque dicen el impacto socioeconómico de la Iglesia Católica en España en 2016, actualizado en diciembre de 2018. Es decir, ¿estos datos son de 2016 o los podemos extrapolar al año pasado? Y luego también en el rosco sí. Cuando pone necesidad de financiación, sí, ¿vale? Que creo que es un 2%, porque es que aquí lo veo mal por la luz. ¿De dónde
¿de dónde saldría ese dinero? Porque no viene ni de aportaciones, ni de asignación tributaria. Es decir, ustedes contemplan que necesitan ese dinero para financiarse, pero ¿de dónde sale? Sí, vamos a ver. Por no liarme, respondo a lo último que me ha quedado mejor y ahora retorno con lo primero. Miren, nosotros en la consolidación de cuentas de las diócesis hay una serie de diócesis españolas, cada economía es independiente, que tienen superávit y hay otras que tienen déficit. A la hora de consolidar, el año pasado lo quisimos poner así, hubo diócesis que tuvieron déficits por importe de 16 millones de euros. Esos déficits, como la metodología de la contabilidad nacional, que es la que intentamos aplicar, puesto que no somos una empresa, cuando hay un déficit, ese déficit se tiene que financiar de alguna forma. ¿Cómo se financia? Normalmente pidiéndolo prestado. Cuando uno al final tiene de su economía familiar, resulta que se ha comprado una casa pero no tiene el dinero efectivo, lo pide prestado, o se ha comprado una moto o una batidora, pues al final necesita pedir prestado. Ha habido otras diócesis que han tenido capacidad de financiación, es decir, han tenido un sobrante que no es que sobre, sino que simplemente se aplica para años siguientes. Entonces, el resumen es que hubo diócesis que tuvieron déficit por 16 millones de euros y hubo diócesis que tuvieron superávit por importe de 55 millones de euros. Ese es el efecto que queríamos que vieran, porque evidentemente no todos cuadran sus cuentas. Cuando uno tiene déficit tendrá que pedirlo prestado o tirar de reservas. Cuando uno tiene superávit, pues lo aplica, pues por ejemplo, para las inversiones de templos o programas de rehabilitación. La otra pregunta era relativa... sí, vamos a ver. Nosotros, para hacer un estudio, tenemos que tener unos datos cerrados. El procedimiento es el siguiente, para que ustedes lo comprendan. Los datos del año 2016 los va recabando a lo largo del 2017 las diócesis españolas, entre otras cosas para elaborar su impuesto sobre sociedades, que lo elaboran como cualquier otra entidad. Cuando consiguen compilarlo, cosa que no es especialmente fácil, estoy pensando en alguna diócesis que estoy viendo aquí al Ecónomo que tiene más de 900 parroquias, elabora su primera declaración al julio del año siguiente, ¿no? En el impuesto sobre sociedades. Una vez que lo ha hecho, recibimos nosotros las cuentas y las tenemos que depurar y consolidar. Lo digo para que se hagan una idea de lo que supone, que no es una particularidad, es decir, ahora mismo las cuentas del Estado español, las del año 2017 siguen siendo un avance y estamos en el 2019, si lo miran en las cuentas de la Intervención General del Estado. Porque así funciona, es decir, nosotros tenemos que consolidar, tenemos que homogeneizar, tenemos que producir. Entonces, los datos del año 2017 nosotros los recibimos normalmente en 2018 y por eso son datos referidos al año 2016, que una vez depurados y revisados se tienen en cuenta, y una vez remaquetados se tienen en cuenta con 2018, que es sobre la base sobre la que se ha hecho el estudio. Lo importante es que la economía diocesana en su estructura fundamental no cambia, lo van a ver ustedes la semana que viene, es una estructura parecida, esos 900 millones aproximadamente que se gestionan por las 69 diócesis, pues es una cifra bastante parecida de un año a otro, con lo cual, más allá de pequeñas diferencias, el estudio es consistente porque tiene unas magnitudes que no tienen grandes variaciones. No sé si le he respondido. No sé si hay aquí, Laura. Espera, Laura, te llega el micrófono, por favor. Gracias. Gracias, buenos días. No me ha quedado muy claro, ¿la necesidad de financiación entonces sería un préstamo de un banco o...? Que no me queda la necesidad de financiación es la diferencia que hay entre el dinero que nosotros empleamos y el dinero que nosotros gastamos. Cuando uno gasta más de lo que tiene, lo que tiene es que esa diferencia la tiene que financiar, ¿no? Si tú al final te has gastado más dinero de lo que has ingresado por tu salario, tienes un diferencial. Ese dinero lo puedes financiar A, con los ahorros de años pasados, B, porque alguien te lo regala, C, pidiendo un préstamo. Pero en cualquier caso refleja una necesidad de financiación, ¿eh? Entonces, para que se hagan ustedes una idea,
Este concepto es exactamente el mismo concepto que se utiliza cuando se habla del déficit público. El déficit público, en términos de contabilidad nacional, que es esto mismo, es la necesidad de financiación de las administraciones públicas. Nosotros hemos querido homologar el sistema contable porque nos parecía que era algo más sencillo que hablar de pérdidas o ganancias, sino hablar pues de eso, que hay diócesis que han necesitado tirar o de la hucha o de pedirle un préstamo por este importe, y hay otras diócesis, en cambio, que tienen capacidad de financiación. Por otra parte, entonces, cuando decimos que, igual que en otros estudios, se calcula el impacto de la actividad de la Iglesia, pero incluyendo los centros concertados, o sea, los centros educativos, etcétera, en este no se incluye eso. Aquí entonces, lo único que aparece son la actividad ordinaria. La actividad de las parroquias. Eso es. O sea que estaríamos hablando de... ¿Nos podría poner algún ejemplo de...? O sea, las parroquias y la conferencia episcopal. Al final lo que estamos hablando, 69 diócesis, 23.000 parroquias en su actividad ordinaria. ¿Cuál es la actividad ordinaria? Recabar los ingresos que aparecen aquí y hacer las actividades que se realizan en una parroquia, tanto las actividades pastorales, las actividades asistenciales, atender a la gente en sus necesidades espirituales y en sus necesidades más materiales. El vivir la fe. Ese efecto, anunciar la fe, celebrar la fe, vivir la fe, darse a los demás en una parroquia, no en 23.000, no con la estructura diocesana, eso, sin contar los colegios de órdenes y congregaciones religiosas, sin contar el efecto inducido de abrir una catedral. El mero hecho de tener esa estructura supone esta contribución. O sea, es que no me hago la idea de qué efecto puede tener, por ejemplo, en la actividad educativa. Por ejemplo, la actividad diaria de una parroquia. No sé, que no me surge ningún ejemplo en la cabeza de cómo... Ya, pero es que, vamos a ver, al final, de acuerdo con la metodología de input-output, el hecho, por ejemplo, de que se realicen primeras comuniones, pues tiene un impacto, evidentemente. Hay algún colegio que es propiedad de las diócesis, también tiene un efecto en el ámbito educativo, que están incluidos en estas encuestas, algunos, porque la inmensa mayoría no están dentro de esto. Entonces, lo que hemos querido ver, porque algunas veces ustedes han planteado, ya, pero la asignación tributaria no financia los colegios de las órdenes y congregaciones religiosas. La asignación tributaria no financia a las asociaciones y los movimientos laicales. La asignación tributaria, el 80% de su dinero va para la actividad ordinaria de las diócesis y parroquias. Y la actividad ordinaria de las diócesis y parroquias tiene el efecto que tienen aquí. Yo sé que cuando uno plantea este tipo de estudios, al final siempre se queda un poco diciendo, pero bueno, ¿y esto cómo lo sacan? Por eso viene aquí el experto y nos lo cuenta. Bueno, no sabía si dar este ejemplo o no, pero las tablas input-output lo que son capaces de hacer es de fijar ese efecto por mínimo que sea. Y voy a poner un ejemplo extremo. Por venir aquí, habéis venido en un transporte. Si habéis venido en cualquier tipo de transporte, en un autobús, las tablas input-output identifican cuál es el impacto del sector del transporte en la educación, porque ha habido que formar a una persona para que lleve ese autobús. El impacto, lógicamente, de que vosotros hayáis venido aquí en autobús en la educación es muy poco, pero eso está fijado en las tablas. Entonces, el impacto de nuestra actividad diaria es impensable desde el punto de vista de la profundidad. Entonces, pero no es lo mismo tener un impacto cogiendo un autobús que la actividad que pueden hacer las parroquias. Entonces, analizar la actividad de todas las parroquias y ponerlas en relación con esas tablas que son capaces de decirnos que tenemos un impacto nosotros en la educación por haber venido aquí, por mínimo que sea, y por mínimo, pues es lo que nos permite saber, desde el punto de vista del impacto, dónde tenemos más impacto. Pues claro que tenemos impacto en las parroquias, en el sector de seguros y en otros sectores, pero son mínimos, ¿no? Entonces, por eso no sé si te ha ayudado a... Laura primero y luego Jesús.
sea que simplemente ha sido ese el criterio para poder hacer este estudio, porque se podría haber incluido las congregaciones religiosas, porque si nos ponemos a pensar, las universidades también, muchas de ellas pertenecen a congregaciones religiosas y también han sido incluidas en el estudio, con lo cual, si tuviéramos en cuenta toda la actividad en realidad de la Iglesia a través de sus congregaciones religiosas, el impacto económico de la labor de la Iglesia en España sería muchísimo mayor del que está calculado en este estudio. Claro, porque son magnitudes distintas. Ya hemos explicado cuando presentamos el efecto de la conservación del patrimonio cultural y lo que eso impacta, pues que impactaba en casi 30.000 millones de euros. Pero eso es otra cosa, es otro tipo de estudio. Aquí lo que queríamos ver es, con las cuentas en la mano de las diócesis, yo no presento las cuentas de las órdenes y congregaciones religiosas, el efecto que tiene los gastos que están realizando, cómo están impactando en la economía nacional, ¿eh? Y bueno, pues ese es lo que representa este estudio. Sí, solo una preguntita pequeña. Espera, llega el micrófono. Perdón, gracias. Los 69.200, que los tengo por aquí, 925 empleos. ¿Cuentan sacerdotes religiosos o son empleos? Sí. Vale. Sí. ¿Cuántos sacerdotes y religiosos están en...? Ahí en el ámbito parroquial hay unos 17.000. Muy bien. Llega el micrófono ahora enseguida. Sí. Y así es que así lo oímos por streaming y tal. Buenos días. Sí, yo también tengo la duda de Cáritas. Supongo que todo lo que es Cáritas no va por esta vía, pero sí las Cáritas de las parroquias. Entonces, si nos pueden explicar, por ejemplo, en empleo, cómo afectaría esto. Vamos a ver, es que siempre nos pasa lo mismo con el tema de Cáritas, ¿no? Nosotros, Cáritas, la estructura de Cáritas, fundamentalmente, entre las más de 6.000 Cáritas donde se realiza la actividad, son Cáritas parroquiales. Es decir, están en la parroquia. La actividad la realizan en el despacho parroquial. La realizan voluntarios de la parroquia. El presidente de la Cáritas parroquial es el párroco. Entonces, no hay forma humana de separar. Otra cosa son los programas de Cáritas Nacional, pero no hay forma humana de separar la actividad de la Cáritas de mi parroquia de la parroquia, porque es una parte integrante de la misma. Por eso, todo lo que tiene que ver con la Cáritas, en tanto en cuanto está integrada en la actividad diocesana, figura dentro de este estudio. No puede ser de otra manera. Lo tienes también en una de las notas del estudio. Sí, perdón, una duda muy puntual. No entiendo por qué se incluyen las universidades en este estudio y no, por ejemplo, el patrimonio. O sea, si uno piensa, por ejemplo, una diócesis como Toledo, pues imagino que la catedral y toda esta cuestión pues supone una parte muy importante, ¿no?, de su actividad económica en el total. A ver, en el estudio, en todo lo que tiene que ver con los primeros epígrafes, tiene que ver con la economía diocesana. Nos ha parecido interesante, el estudio tiene más cosas. Nos ha parecido interesante que se conociera este dato sobre el tema de las universidades. Cuando hablamos de dinero, el único dinero que aparece es el dinero de la economía diocesana, que es el que aparece en los roscos. Y los efectos que aparecen aquí son los efectos de la economía diocesana. Pero nos ha parecido interesante porque para algunos efectos del estudio era interesante conocer el ámbito de las universidades. Hemos dicho, bueno, ¿y las universidades de inspiración católica qué impacto están haciendo? Ahí es verdad que ese epígrafe en concreto pues excede del campo estricto de la economía diocesana y habla del ámbito de las universidades. La mayoría de los ítems que aparecen ahí hacen referencia única y exclusivamente a las cuentas diocesanas. Porque, vamos a ver, porque la forma de calcularlo era diferente.
Es una metodología distinta. Entonces, nosotros, antes de calcular el efecto inducido, lo que supone tener abierto una catedral, ya lo tenemos calculado los más de 3.000 bienes, y hemos querido centrarnos exclusivamente en lo que era la actividad ordinaria de las parroquias, que fundamentalmente son de las parroquias. Ese era el objeto. Lo otro ya lo habíamos elaborado. Hacemos ya la última pregunta, si os parece. La penúltima pregunta, si os parece, y en la última hacemos ahí. Hola, una duda sobre esto de las universidades. Pido disculpas porque he llegado tarde, igual ya lo han explicado, pero ¿la contribución económica de las universidades a qué se refiere en concreto? ¿Incluye las matrículas, por ejemplo, que pagan los estudiantes? Exactamente, ¿qué es lo que es? Se ha calculado en función de la cuenta de resultados de 5 universidades y extrapolados esos datos en función del número de alumnos. No se tiene en cuenta solo las matrículas, sino el importe de la cifra de negocio, por decirlo de alguna manera, total de esas 5 universidades. José. En lo que al empleo se refiere, aparecen dos partidas, que una es retribución del clero y otra retribución al personal seglar. Intuyo, aunque no sea un estudio histórico, que esto está cambiando significativamente en la medida en la que están reduciéndose mucho las vocaciones, que un sacerdote o un religioso cobra menos que un seglar. No sé si está preparada la Iglesia para este cambio de aportación, de ingresos, de gastos. Bueno, yo creo que eso está cambiando, evidentemente. Es verdad que lo que está pasando ahora últimamente, en muchos casos, es que, esto nos lo podría decir el sacerdote que está aquí al lado, que probablemente antes de ayer tenía 6 pueblos y ahora le tocan 8, no sé en cuántos está ahora mismo. Pero quiero decir que muchos, porque hay mucha labor que realizan los sacerdotes que solo pueden realizar los sacerdotes. Pero es verdad que la presencia de los laicos cada vez es mayor, tanto en el apartado de voluntariado. Hemos hablado de los más de 100.000 catequistas, por ejemplo, que son agentes de pastoral, en el apartado voluntario en muchos campos, como el apartado de gente retribuida y bueno, pues esa cifra en concreto del personal seglar, pues evidentemente es una cifra que tiende a crecer, como no puede ser de otra manera. En concreto, para que no se quede usted con las ganas de saberlo, vamos a ver si yo lo tengo por aquí, pero creo que sí. Para que se haga una idea, en el rosco aparecen 113 millones de euros y en la memoria que saldrá saldrá la semana que viene, pues salen unos 6 millones de euros más. No digo la cifra exacta para que no me riña el auditor, pero sí. Es decir, esa cifra tiene que crecer. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Recordarles que la semana que viene tendrán la cumplida cuenta de la presentación de la memoria a los medios de comunicación el próximo viernes. Ya les anticipamos algunas de las cosas que se han dicho, también algunas de sus preguntas iban orientadas y ahí tendrán, digamos, cumplida respuesta la semana que viene. Pues hasta entonces, que pasen buena semana.